para que encontremos los ángulos positivos más pequeños que cumplen la siguiente condición: la secante A es menor que 0, y el ángulo de referencia del ángulo A es igual a 1,0687 radianes. Recuerde, la cita secante es igual a la recíproca del coseno cita. Y como el coseno cita es igual a x dividido por r, la zeta secante es igual a r dividida por x, donde r siempre es positiva, y, por lo tanto, el seno de x indica el seno de la función secante. Y como sabemos secante A es menor que 0, conocemos el lado terminal del ángulo A. Debe estar en el cuadrante 2, donde x es negativo y es positivo en el cuadrante 3, donde x es negativo, y también es negativa. De nuevo, si x es negativo, el valor de la función secante también será negativo. Y porque estamos buscando los dos ángulos positivos más pequeños que satisfagan ese aspecto dado, y condicionen el ángulo positivo más pequeño posible, tendría la inicial a lo largo del eje x positivo, y del lado terminal en el segundo cuadrante. Y, por lo tanto, esto debería ser el ángulo positivo más pequeño posible donde la referencia el ángulo es de 1,0687 radianes, que es el ángulo entre el lado terminal del ángulo y el negativo. Eje X esto ángulo aquí, 1,0687 radianes. Observe cómo encontrar este ángulo. Tomaríamos pi radianes y restaríamos el ángulo de referencia de 1,0687 radianes. Antes de encontrar esta diferencia, determinemos la segunda ángulo positivo más pequeño que satisface la condición dada. El lado inicial sería a lo largo del eje X positivo. Y el lado terminal estar en el tercer cuadrante. Así que el segundo ángulo positivo más pequeño sería este ángulo aquí. Pero de nuevo, el ángulo de referencia sigue siendo 1,0687 radianes, que es el ángulo entre el lado de la terminal y el eje X negativo. Este ángulo de aquí. Ahora para encontrar el ángulo positivo más pequeño, en el tercer cuadrante, tendríamos que tomar pi radianes y luego añadir el ángulo de referencia de 1,0687 radianes. Este es el segundo más pequeño ángulo positivo que satisface la condición dada. Si miramos nuestras notas por debajo por un momento, si el ángulo A está entre 0 y 2 pi radianes y el ángulo A termina en el segundo ángulo del cuadrante A es igual a pi menos el ángulo de referencia, que encontramos como ángulo positivo más pequeño. Y luego si el ángulo A termina en el tercer cuadrante, el ángulo A es igual a pi más un ángulo de referencia, que encontramos como el segundo ángulo positivo más pequeño. Y ahora vamos a la calculadora, y obtener aproximaciones decimales para estos dos ángulos, con una precisión de 4 decimales. Tenemos 2,0729 radianes, y 4,2103 radianes. Espero que esto te haya resultado útil.